Como habíamos empezado a ver hace 8 días, el término hijo del hombre es un término muy importante porque hemos estado viendo que desarrolla paralelamente a la escritura todo un concepto teológico que se empieza a gestar durante la dispersión babilónica. En esta etapa es una etapa realmente muy importante para el pensamiento judío, porque como también hemos visto, se compila todo el Antiguo Testamento, quedan por sentadas y desarrolladas las tradiciones orales y sobre todo la compilación de tradiciones escritas. La dispersión babilónica tiene esa peculiaridad de desarrollar esa teología de una forma mucho más específica y definida. Entonces, uno de los aspectos importantes que hemos resaltado a través del libro de Enoch es la teología del Hijo del Hombre y también la influencia y la plataforma común que conllevó no solamente a la elaboración del libro de Enoch en todo su desarrollo escritural, sino también el libro de Daniel en la escritura. También en esa etapa, posteriormente, eh, ya se va generando toda una teología que gira alrededor de un Yahvé cósmico, un Yahvé que se conoce como la teología del segundo templo, pero puntualmente llega al Nuevo Testamento. Me gustaría centrarme en esta ocasión únicamente en Marcos como inicio o como plataforma del concepto Hijo del Hombre, que es que empezamos a ver hace 8 días. Vimos tal vez ya muy por encima, pero el concepto hijo del hombre tiene la particularidad, al menos, de desarrollar una perspectiva nueva, como lo empezamos a ver, sobre la mesianidad de Jesús. Entonces, Marcos, como el primer evangelio en escribirse, es empieza a reinterpretar puntualmente no solamente una tradición cultural y escritural del segundo templo, sino que empieza a redefinir nuevamente, uniendo, como también lo vimos hace 8 días, el concepto hijo del hombre con el concepto Eved Yahvé, o el siervo sufriente de Yahvé. Me gustaría partir, en primer lugar, clasificar algunas citas, digo, para que podamos entrar en contexto. Marcos, de entrada, nos da una característica muy importante, sobre todo con el texto griego, cuando paulatinamente, pues hay toda una tradición escritural que trae como consecuencia el Evangelio de Marcos. Es importante que, como siempre hemos visto, que visualicemos cómo inicia Marcos, principio del Evangelio. Y eso es muy importante porque el Evangelio o la buena noticia que converge en este Evangelio, por supuesto, las comunidades primitivas que estaban teniendo como centro el mensaje de Jesús. Para Marcos es fundamental que ese evangelio esté en genitivo, de Jesucristo, Hijo de Dios, como ha sido escrito en Isaías el profeta: he aquí envío al mensajero delante del rostro tuyo, ¿no? Y aquí pues está la cita de Isaías, pero puntualmente donde quiero señalar es que este evangelio es un evangelio que tiene como propósito, uno de los propósitos es el Hijo del Hombre. En el capítulo 2, versículo 9, me gustaría que pudiéramos ir a este capítulo, donde pues tenemos el caso del paralítico, un caso que todas las tradiciones, al menos también Marcos Mateo nos transmite, teniendo como base Marcos, pero donde me quiero enfatizar es en el versículo 10, porque recordemos que en el versículo 5 ya le había dicho, aquí, hijo, afientai, han sido perdonados a ti los pecados, literalmente. Podemos saltarnos al versículo 10, dice, pero para que sepáis que, y aquí está esta palabra, que autoridad tiene que el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para perdonar pecados sobre la tierra. Dice al paralítico, a ti digo, levántate en este momento, toma tu camilla tuya
y literalmente hupago, anda, anda o vete literalmente hacia la casa tuya. Entonces, esta peculiaridad del Hijo del Hombre habla de la autoridad que tiene por encima de las enfermedades. Y esta particularidad Marcos nos la va a transmitir de una forma muy característica, no solamente por encima de las enfermedades, sino incluso por encima del sistema religioso. En el capítulo 2:28, en este mismo capítulo, en el versículo 28, recordemos, leamos desde el 27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y esto es realmente muy, muy importante porque nos está mostrando primero una mesianidad que era completamente diferente a lo que se estaba esperando. Era una mesianidad que tenía como propósito no liberarlos directamente del yugo romano como un acto primero, sino directamente era una mesianidad que giraba en torno al concepto del ser humano, y puntualmente en Marcos empieza planteando una autoridad por encima de las enfermedades, respaldando la mesianidad de Jesús, y al mismo tiempo una mesianidad que está por encima del sistema religioso. ¿Cuál es el sistema religioso? Que se representa a través del sábado. El sábado es aquí un elemento importante porque en el versículo 28, bueno, se los comparto para que podamos visualizarlo. El sábado representa todo un legalismo o todo un sistema religioso que se viene acarreando previamente. Dice 28, hoste curios estin. De esta manera, Señor, es que el Hijo del Hombre, que está, también del sábado. Entonces, una de esas particularidades es que el sistema religioso está subordinado a la autoridad de Jesucristo. Esta mesianidad o esa representación de la mesianidad era completamente diferente a lo que se estaba esperando. Los judíos expectantes desde el testimonio juánico tenían como propósito esperar que hubiera una denuncia política. Sin embargo, empieza a haber un cambio radical en la predicación o en el querigma de Jesús, primero de Juan el Bautista, pero ahora en Jesús enfatizando el corazón del ser humano. Y es por eso que el punto, como lo habíamos visto hace 8 días, es que los profetas no pudieron visualizar el lapso intermedio de la encarnación antes de la instauración del reino mesiánico davídico. Porque si bien esa promesa se va a cumplir en el futuro, es una promesa escatológica que todavía se sigue esperando, en el lapso del ya, pero todavía no se supo nada. El reino ya está aquí, pero todavía no a la plenitud. Y es en ese lapso de la encarnación donde Jesús está cumpliendo labores como Mesías, hijo de hombre, que puntualmente no se habían predicho. Uno, por encima de las enfermedades; otro, por encima del sistema religioso. Y me parece algo bien importante que, asemejando dos teologías, la teología del Hijo del Hombre y la teología del siervo sufriente, unieron estas teologías y surgió como síntesis lo que se podría llamar la pasión del Hijo del Hombre. Por eso en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 31, es muy importante que Jesús empiece diciendo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Esa teología del Hijo del Hombre sufriente, no hay otra forma de concebirla, sino únicamente uniendo las dos visiones del siervo sufriente de Isaías, que la iglesia había adoptado directamente, aplicándola a Jesús, y la concepción de la teología del segundo templo del Hijo del Hombre. Uniéndolas, el Hijo del Hombre tenía que sufrir con el propósito de este lapso de padecer y ser rechazado. ¿Por qué? Porque los judíos, o la teología del segundo templo, lo habíamos visto, visualizaba que la restauración del reino davídico iba a ser un acto primero. Es decir, el Hijo del Hombre venía y instauraba el trono davídico y castigaba a los enemigos. Sin embargo, esa promesa está en el futuro.
Es algo que se sigue esperando en el regreso de Cristo. Por eso, aunque parecería muy simplista decir, bueno, solamente es una promesa que se pasa al futuro, porque en este lapso no hay absolutamente, ahora sí, algo específico que nos indique que en este caso, el reino de Dios tenga connotaciones políticas visibles actualmente. No, el reino ya está aquí. Sin embargo, tenemos una instauración del reino en una esfera completamente diferente. ¿Por qué? Porque la cruz determina una victoria paradójica. Y eso es algo bien importante que los cristianos en el primer siglo tenían que identificar y sobre todo visualizar bajo la teología del siervo sufriente y la teología del segundo templo. ¿Cómo Dios vence muriendo? ¿Cómo es posible que Dios sea poderoso y venza en la cruz mediante la debilidad, mediante el miedo, el sufrimiento, la agonía? Porque Jesús en Getsemaní recordemos que tiene miedo y tiene mucho miedo, está agónico, tiene una agonía emocional profunda. Él está completamente solo y a pesar, como lo dice Hebreos, que tiene que aprender la obediencia, él, recordemos las palabras, Señor, si está en tu voluntad, pasa esta copa de mí, es decir, no quiero morir. Sin embargo, tenía que sujetarse a la voluntad de su Padre. Y es ahí cuando la cristología entra en un conflicto que podemos visualizar desde la antropología, que es la agonía del hombre, es la agonía de Cristo. El castigo del hombre es el castigo de Cristo. El castigo de la humanidad o la esperanza de la humanidad es la esperanza de Cristo. Y es por eso que desde la cruz podemos hablar de una escatología, o en este caso, del futuro de Dios. ¿A qué me refiero con el futuro de Dios? La restauración del reino davídico. Por eso los apóstoles, cuando ven a Jesús resucitado, le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el trono davídico ya ahorita o cómo? Y esa es la primera pregunta con la que inicia Hechos. La primera pregunta en el versículo 6 del capítulo 1, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es decir, la mesianidad dentro del concepto hijo del hombre va a ser ahora, ahorita ya. Y Jesús nos responde, dice, no les toca a ustedes saber la hora ni el momento determinado por la autoridad del Padre. Es decir, parece que lo pospone al futuro. Esa visión escatológica automáticamente en Cristo se vuelve el futuro de Dios. El futuro, Dios entra en la historia en la encarnación de Jesucristo y visualiza el cumplimiento de su promesa hacia el futuro. Por eso, en el capítulo 8, versículo 31 de Marcos, tenemos esa unión de teologías que nos permite entender que este lapso fue incomprendido en muchos aspectos. Por eso los evangelistas intentan ver en cada episodio, en cada momento del ministerio de Jesucristo, un cumplimiento de profecías veterotestamentarias. Sin embargo, la del Hijo del Hombre guarda silencio. ¿Por qué? Pero la del Hijo del Hombre tiene entonces que unirse con la del siervo sufriente para que se cumpla una escritura. Entonces, y sobre todo para que pudiera tener sentido el padecimiento de Cristo, pudiera tener sentido también su ministerio, y como lo que dije ahorita, el sentido, para que pudiera tener sentido el concepto futuro de Dios. Dice el 8:31 de Marcos, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, vean, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Básicamente, el siervo sufriente es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? La comunidad primitiva lo aplicó directamente a Jesús, pero uniendo dos teologías. Posteriormente, en el capítulo 9, un capítulo adelante, versículo 9, ¿se acuerdan cuando tenemos la visión de la transfiguración? Esa visión es muy importante porque en Mateo tiene una connotación de enfatizar a Jesucristo por encima de la ley y los profetas. Marcos parece ir más o menos en esa categoría. Enfatiza este evento teologizándolo, si lo puedo mencionar así, y recordemos que están subiendo a la montaña. La transfiguración es una
una paráfrasis, una metáfora del nuevo Sinaí. Jesús es el que está en el Sinaí y ahí escuchan la voz de Yahvé. ¿Y qué es lo que escucha en el monte? Dice el 9:7, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo. La voz tronante como en el Sinaí, ahora en la montaña, dice, señala al hijo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se mira el rostro de Dios. En Cristo Dios nos sale al encuentro. Moisés no pudo ver el rostro de Dios, no pudo. Sin embargo, los apóstoles lo miraron en Cristo. Por eso la antropología tiene un nuevo giro, una nueva significación y dignificación en Jesucristo. Por eso dice el 9, mientras bajaban de la montaña, como Moisés bajaba de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Ahora, es bien importante que esta resurrección del Hijo del Hombre dentro de esta mesianidad, pues está a través de la unión con no solamente con las teologías de Isaías, de todos los autores de Isaías, con, en este caso, la teología del Hijo del Hombre. Entonces, la Iglesia no solamente adoptó una teología, sino un montón de visualizaciones mesiánicas y las adapta para poder entender con mayor precisión el ministerio de Jesucristo. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender bien con el concepto de Hijo de Hombre. Entonces, más adelante en el versículo 12, dice, bueno, desde el 11, ¿no? ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Versículo 12, sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Haciendo paráfrasis de Isaías 61, del siervo sufriente. Pues bien les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito. Entonces, aquí lo que agrega Mateo es que ese Elías era Juan el Bautista. Entonces, y es algo realmente importantísimo porque cuando tenemos esta nueva identificación del ministerio de Jesús a través de la identificación del sufrimiento y de la mesianidad mediante la categoría del hombre, pues la iglesia obtuvo una plataforma para poder visualizar el propósito de Dios previamente establecido. Y ojo, todavía Pablo no había dicho que Jesús estaba destinado conforme a la voluntad de Dios desde siglos anteriores, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es realmente muy importante porque todavía la iglesia no entraba en contacto con la teología paulina cuando Marcos se redacta. Teníamos una síntesis de teologías y de pensamientos netamente judíos que están convergiendo o convergen en esa identificación de lo que es el ministerio de Jesús. Entonces, en el versículo 31 del capítulo 9, nuevamente vuelve a hacer una paráfrasis de Isaías. Bueno, porque en el contexto, pues viene hablando de echar fuera demonios, y dice el 29, esta clase de demonios solo puede ser expulsada mediante la fuerza de oración. Versículo 30, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Y aquí está, esas declaraciones que Marcos pone en boca de Jesús, es la síntesis de una teología o una cristología que estaba naciendo y entendiendo el ministerio de Jesús. Es una teología que visualizaba a Jesús como el cumplimiento de una mesianidad muchísimo más grande. Pero dice el 32, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntarlo. ¿Por qué originalmente no lo entendían? Porque el concepto de Hijo del Hombre no se mezclaba con el de siervo sufriente. La mezcla viene después.
Originalmente el concepto hijo del hombre es un Mesías político que gobernará a las naciones mediante Israel glorificado, un Israel que tendrá como propósito estar por encima de las naciones. El siervo sufriente, vimos que exegéticamente se refería a Israel sufriendo en la dispersión babilónica, pero cuando viene el ministerio de Jesús y la iglesia combina esas dos teologías, tiene un padecimiento mesiánico completamente nuevo, y los rabinos no hacían esa mezcla. Por eso parecía chocante, y es algo muy interesante que en el discurso que nos transmite Lucas por parte de Pedro hacia los sumos sacerdotes, dice Pedro, eh, dice en el capítulo 4, versículo 10, dice en ese discurso a los líderes religiosos: este hombre está aquí delante de ustedes, porque lo había sanado a un paralítico, gracias al nombre, y vean eso, de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Vean, la acción directa de los líderes religiosos cumpliendo una acción que no podían entender. Y luego aplica la profecía del Salmo 118. La piedra que desecharon ustedes los constructores ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ninguna otra hay salvación, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual se pueda hacer salvo. Entonces, y saltémonos al 27. Vean lo que le dice Pedro. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel. Vean, estaba todo el mundo conocido. Los líderes políticos, quien Herodes, Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y voluntad ya habían determinado que sucediera. Pero esta teología que nos transmite Lucas a través del libro de los Hechos es del año 70. Ya han pasado una maduración de más de 20 años o 25 años para poder visualizar que el sufrimiento de Jesús, Dios ya lo había anticipado previamente. Pero ¿a quién pone como instrumentos de mediación de la voluntad de Dios? A todo el mundo conocido: líderes políticos, líderes religiosos, pueblo de Israel y pueblo gentil. Entonces, pero al menos ahorita en Marcos, lo que nos está diciendo es que la iglesia está entendiendo esta mesianidad mediante el sufrimiento. El Hijo del Hombre no iba a restaurar el trono de Israel automáticamente, tenía que sufrir primero. Por eso, como tenía que sufrir primero y tenía que padecer, ¿en qué momento se va a cumplir la profecía mesiánica donde el Hijo del Hombre gobernará a las naciones mediante Israel? Hacia el futuro. La pasan al futuro. Y es la esperanza que tenían los cristianos en que Él regresara y restaurara el reino de David. Y ahí sí, tenía que haber un derrocamiento político, en este caso del poder establecido, que en ese entonces era el poder romano, Roma. Y entonces, sí, esa es una esperanza que habitaba directamente en ellos. Imagínense ya Juan en el año 95, en Apocalipsis, ya lo hemos mencionado previamente, ¿no? ¿Cómo visualiza el capítulo 19 de Jesús regresando? Como guerrero, a derrotar a la gran Babilonia, la gran ramera que se había embriagado de la sangre de los justos. Por eso, esa es una teología que inicia en Marcos, inicia mezclando dos enfoques diferentes y pospone al futuro el reino mesiánico. Y cuando lo pospone al futuro o lo entiende ya a futuro, entiende que la cristología tiene una finalidad: el dicho gobierno mesiánico. Y eso no es algo ajeno a la teología de Pablo. También Pablo en Romanos habla de que, ¿se acuerdan? En Filipenses, Pablo más adelante en Filipenses habla de que en capítulo 2, vamos a ver, Filipenses, después de que habla con su
Permítame. Los filipenses. Perdón, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Ah, ya la memoria empieza a clarificar. Capítulo 15, versículo 28. Este, habla de que cuando Cristo ya sea todo en todos, dice el 28, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo para que Dios sea todo en todos. Y habla, en el capítulo 15 es un capítulo muy, muy bonito porque pues habla de cómo se efectuará la resurrección. No solamente Cristo gobernará completamente, sino que también nos transformará completamente ¿en qué momento? En el futuro. Por eso, el futuro de Cristo es el futuro del hombre y viceversa. El futuro del hombre es el futuro de Cristo, que es la restauración del trono davídico. Y no sé si hasta aquí vamos bien, eh, pero solo vamos a ver algunas cuestiones más. En el capítulo 14 de Marcos, digo, para ir básicamente, bueno, primero en el capítulo 13 de Marcos, eh, ya que en ese discurso escatológico que está desarrollando Jesús, eh, en el versículo 26, que es después de todas las señales, ¿no? Eh, y de hecho, aquí este capítulo es muy importante porque la iglesia está uniendo a Daniel con la escatología, con la cristología que entendían, en este caso, sobre la mesianidad de Jesús. Desde el 14, ¿de qué nos habla? Del horrible sacrilegio o de la abominación desoladora, que ya había hablado Daniel en el capítulo 9 o 9:27 o 71 y 12:11. Dice el 14, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que le entienda, haciendo referencia a Daniel, entonces los que están en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje ni entre en la casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar la capa. Y saltémonos al 20, si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha cortado. Y después de todas esas señales, que hace una cita de Isaías 13:10, de que se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, ¿qué dice el 26? Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, como lo dice Daniel y como lo dice el libro de Enoch. Pero en qué momento es esto? ¿Cuándo se cumplirá eso? En el futuro, no ahorita. Esta venida del Hijo del Hombre es una venida donde tiene que asumir no solamente la esperanza de la humanidad, sino también la esperanza de Israel. Por eso la cristología es una antropología que tiene como propósito ser dignificada por parte de Dios. Y eso es algo bien, bien interesante porque ¿cuándo va a ser este día? Dice el versículo 32, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. ¿Por qué el Hijo no lo sabe? Porque asumió la naturaleza humana y a pesar de ser Dios, también asumió la característica humana de desconocer la voluntad escatológica de Dios en el momento en que Dios realice su voluntad. Es decir, recordemos que incluso Lucas nos transmite con el joven Jesús que crecía en gracia, en sabiduría delante de Dios y los hombres. Iba conociendo, asume la humanidad plena, obviamente sin pecado. Entonces, en ese desarrollo del conocimiento, también se identifica con nosotros en conocer a su Padre, pero desde este lado de la existencia, por así decirlo. De este lado de este lado, pues sí, de la creación, donde como seres humanos desconocemos muchas veces lo que Dios piensa,
No sabemos por qué Dios hace las cosas, por qué Dios efectúa tales cosas, en qué momento Dios cumplirá su promesa. No se sabe. Ángela, sí. Pero ahí no estaríamos poniendo en duda de esa cualidad de Jesús de que Él lo conoce todo, Es que sí lo lo conoce todo, sabe pero a la todo. vez no. Y eso es algo que Marcos no lo transmite, pero Lucas en el año 70, ya con una cristología más detallada, más reflexionada, sí los pone. En el capítulo 2, recordemos cuando se pierde en el templo, versículo 51, él tiene clara su misión. Tengo que estar en casa de mi padre. Y eso es bien importante porque nos deja Lucas un guiño sintáctico de que él no tiene una pregunta existencial por responder. Él ya la tiene clara. Vino a su misión. Pero dice el 51, así que bajó con sus padres a Nazaret, vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas esas cosas en su corazón. O sea, es un modismo para decir guardaba silencio. Y vean el 52, Jesús siguió creciendo en sabiduría. Sabiduría. O sea, yo puedo decir, pero si era Dios, ¿qué va a crecer? ¿De qué? Pero también era humano. Y aquí tenemos una característica bien importante. Siendo Dios, también asumió la naturaleza humana y en Cristo están unidas las dos naturalezas inseparablemente. Es decir, que también como humano tenía que conocer, tenía que crecer en la escritura, imagínense, si lo podemos ver así, Jesús siendo Dios, pues ¿qué le podría enseñar José? Sin embargo, José le enseña las escrituras. Crecía en sabiduría, estatura, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y esto realmente, por ejemplo, en el texto griego es mucho más específico, porque Lucas nos deja ver esta particularidad con la palabra Sofía, porque es decir, que Jesús, a pesar de que siendo, es Dios, tenía que conocer, tenía que adquirir conocimiento Sí, como todos pero yo creo que ahí va como en el contexto de su juventud, de su niñez, ¿sí? Sin embargo, donde nos demuestra que él sí era conocedor de todas las cosas, esa omnisciencia, cuando le habla a Natanael y le dice, Ah, yo te vi, o sea, yo conocía dónde estabas tú, sí. ¿ves? Entonces yo creo que sí, en un proceso de crecimiento, de adolescencia, de juventud, de llegar, pero en el momento ya de culminar su ministerio, o sea, pienso que es otra cosa, ¿no? No, y no solo eso, sino que también, incluso, si podemos hablar de omnisciencia, la omnisciencia no implica que Jesús tuviera que adquirir conocimiento como un humano como nosotros, ¿no? No quiere decir que no tenía que aprender las escrituras, estudiar como nosotros lo hacemos, a pesar de ser omnisciente. Como tú lo dices en el capítulo 2 que vio a Natanael, de Juan, ¿no? Que vio a Natanael bajo la higuera, eso no quiere decir que absolutamente lo sabía todo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando él él decía que conocía los pensamientos de las personas, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 de Juan, solo es Juan el que enfatiza eso, ¿no? Conocía el pensamiento de las personas y sabía que, por ejemplo, en el caso del paralítico, ¿no? Que es ahí donde lo aplica, ¿no? Sobre que sabiendo que lo que estaban pensando, dijo, te perdono los pecados, y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, lo levantó. Y de hecho, en esta característica, lo repito, el conocimiento que adquiere Jesús es el conocimiento humano que nosotros seguimos aprendiendo a través del estudio, a través del aprendizaje, porque asume la naturaleza humana, pero ojo, no una naturaleza caída. ¿Cuál es la característica de la naturaleza caída? Y aquí sí cito a Kierkegaard, como lo dijo Santiago, ¿no? Que es la angustia, la pregunta existencial, la angustia y la desesperación que nos señala directamente el pecado original. Jesús no la tenía, por eso desde chavito ya sabía, ya la tenía súper clara a qué venía. ¿Por qué me buscan si en la casa de mi padre tengo que estar? Entonces, José y María se quedan pensando, y aquí esa pregunta, y este pequeño episodio, pienso que Lucas lo pone con un propósito muy determinado para decir que Jesús era completamente diferente. Él no solamente no tiene dudas existenciales, sino que era un humano
que sí, era como nosotros, porque es tentado, porque si Jesús no hubiera sido humano, no hubiera sido tentado, ¿no? O sea que como el diablo va a tentar a Jesús si sabía que no iba a caer, no, lo tienta porque era humano. Entonces, y en ese proceso, pues también Jesús va conociendo, pero lo que quiero enfatizar es que Dios en Cristo se pone de este lado de la existencia. Y por así decirlo, como humano, Cristo mira a Dios y desconoce cuándo va a cumplir su voluntad. Y esta característica sobre desconocer cuándo Dios va a cumplir su voluntad es algo importantísimo. Porque incluso recordemos, Getsemaní, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, si es lo que tú quieres, ¿no? Pero no era lo que el Señor quería. Entonces, por eso, acuérdense, en Hebreos, tenía que aprender la obediencia, aprenderla, a pesar de ser hijo. Entonces, ponerse de este lado de la existencia es, por así decirlo, ponerse en el lado humano de desconocer lo que Dios piensa, porque a veces Dios se calla, porque Dios no responde, porque Dios a veces parece que no está, no está. Y lo sintió. Por eso el discurso escatológico, que es en el texto, en la escatología, la Biblia no nos dice hora, tiempo, fecha, lugares, ¿no? Ahí solamente nos queda confiar en el que el Señor cumplirá sus promesas y nos queda la fe. Y por eso Cristo, al hacerse hombre y al dignificar la humanidad en su carne, pues lo enfatizo, se pone de este lado. Y ahora sí, en este caso, vivió en carne propia lo que es no saber qué es lo que Dios está planificando al futuro. O sea, Y, sí te entiendo, punto, y no te contradigo en eso. Sin embargo, es impresionante cómo también a través de Cristo nos muestra el Padre. O por sea, supuesto, porque claro, solamente a claro, través de Él es que, y como se lo dijo a Felipe, tanto tiempo conmigo y no conoces al Padre. así O es. sea, entonces, o sea, sí y no, porque a pesar de no conocerlo todo como lo dices y que va conociendo y aprendiendo y todo, pero Él nos está mostrando al Padre. Sí, sí, y esto realmente es bonito porque Cristo enseñó lo del Padre, lo que el Padre quiso que revelarse. No nos enseñó todo el Padre, sino en Cristo vemos al Padre, como bien dice Ángel. Y por eso la representación más bonita de eso es la transfiguración que pone Marcos y que los evangelistas van a tomar de Marcos 9, ese momento, ese es mi hijo amado, a él escúchenlo. O sea, es como si el padre dijera, a mí ni me hablen, lo que él diga, así es, así es. Entonces, la única forma de acceder al padre es a través del hijo. Y eso es realmente importante porque si bien, ¿qué nos transmite la iglesia? ¿Qué nos transmite la palabra apostólica? Lo que Dios quiso en Cristo revelarnos, que eso es todo el Padre, pienso que no, pero pues eso es lo que Él quiso revelarnos. Pero sí enfatizo esa característica de que Dios se identificó tanto con nosotros, tanto, 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 que desconoció lo que el Padre está haciendo. O sea, ahora sí se pone de este lado de la existencia. Y eso sigue chocando porque donde parecería que hay y digo, si lo podemos incluso reflexionar sobre eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la unidad trinitaria, no? ¿Se rompe o no se rompe? No, no se rompe, no se No, igual rompe. hay versículos en donde sustentan que eso es real, Sí, porque no, porque él la Trinidad mismo se lo decía, sustenta o sea, yo no digo nada de lo que el Padre no me con lo diga, que, o sí. sea, hay una unidad ahí Y, y- impecable. y recordemos que la Trinidad se define por una usía, una naturaleza, una sustancia. Entonces, eso es bien importante y creo que a mí, honestamente, me llena de mucha esperanza el hecho de que Dios se haya identificado tanto con nosotros que incluso ahora sabe, por así decirlo, ahora sí como dirían los niños, ¿no? Sabe lo que se siente no sentir a Dios. Sabe lo que se siente sentir el silencio y que parece que Dios no nos responde. No sé, él lo dijo, o sea,
nadie sabe en qué momento se va a cumplir esta promesa, sino solamente el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre, nada más. Entonces, de este lado de la existencia, ahora sí, pues, si lo puedo mencionar, a Dios se le ve diferente. Y Dios en Cristo sabe perfectamente lo que es estar de este lado de la existencia. Eso realmente es bonito y realmente, por eso digo, el tema de la encarnación sigue siendo un misterio que todavía seguimos reflexionando sobre lo que implica a nivel antropológico. Y creo que solamente para terminar, y lo vimos hace 8 días, pero solamente para mencionar algunas características en Marcos 14, que está la paráfrasis más grande que lo vimos sobre el libro de Enoch. Marcos 14, 21, cuando pues aquí dice, bueno, al menos si lo leo textualmente, a la verdad, bueno, está hablando sobre la traición, están en la cena, en la última cena, y dice el 21, a la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal y como está escrito. ¿A qué se refiere? Pues, evidentemente al siervo sufriente, porque mezclaron dos teologías. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y aquí nos menciona, pues, obviamente, lo que implica ese proceso de pasión. Y en el 41 del mismo 14, pues ya se da la traición. Al volver por tercera vez, encuentra a sus discípulos durmiendo y digan, se acabó, ha llegado la hora. Y ojo, aquí está esta palabra, la hora, es algo que Juan, 50 años después, lo va a desarrollar en una teología. En el Evangelio de Juan está estructurado no solamente desde el enfoque yo soy, sino también el enfoque la hora. Ha llegado la hora. Por ejemplo, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, Juan, cuando le dice a su madre, todavía no ha llegado mi hora. Y paulatinamente se va desarrollando el transcurso de lo que implica esa hora, hasta el capítulo 17 con la oración en Getsemaní, que Juan es el único que nos la transmite, ¿no? Ha llegado la hora. Entonces, y aquí en Marcos, ha llegado la hora. Dice, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. El sufrimiento del Hijo del Hombre, como, comparemos esta tradición de Marcos con lo que Lucas nos transmite en Hechos. ¿Se acuerdan que lo leímos? Hechos 4, 27. En efecto, que aquí está orando la comunidad, que Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Entonces, y aquí, ¿qué es lo que dice en Marcos? Ha llegado la hora, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Entonces, de aquí nos saltamos al 62, cuando el poder político romano, Poncio Pilato, le pregunta si eres perdón, no es Pilato, es el sumo sacerdote, le pregunta si es el Cristo, el Hijo del Bendito. Entonces, la pregunta tiene como trasfondo el libro de Enoch, el Mesías que restaurará el trono davídico. ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Porque recordemos que como en el libro de Enoch se presenta el Mesías, ¿no? Prácticamente sentado a la diestra del Altísimo. Entonces, ¿y qué es lo que responde Jesús? Sí soy yo, le responde al sumo sacerdote. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, como lo plantea el libro de Enoch, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuándo pasará eso? Futuro. El futuro. Entonces es ahí cuando rasgan las vestiduras, porque la referencia la entendieron perfectamente. Ellos no entendieron la referencia o no entendieron el lapso de tiempo actual de la cristología, porque para entenderlo tenían que hacer la unión del siervo sufriente con la teología del Hijo del Hombre. Ellos solamente se quedaron con la teología del segundo templo, tal y como le heredaron
por tradición escritural y oral, que es que el Hijo del Hombre iba a instaurar un reino político inmediato como acto primero. Sin embargo, el acto primero era la encarnación de Dios en Jesucristo. Y como acto segundo viene su regreso en la segunda venida, donde instaurará, en este caso, el gobierno político mesiánico. Esto simplemente es muy importante porque por esta razón lo tomaron como blasfemia. Y creo que esto es realmente importante para desarrollar el tema del futuro de Dios. El futuro de Dios ya es, entonces lo vuelvo a repetir como lo dije ahorita, el futuro del hombre, que es el futuro de Cristo. Entonces, al menos ahorita con Marcos, digo, porque podríamos irnos a Mateo, irnos a los demás evangelios, por ejemplo Lucas, pero Marcos como plataforma de Mateo y Lucas creo que nos da una visualización de qué es lo que estaba pensando la iglesia, sobre todo mezclando de dos teologías y pasando al futuro, la restauración mesiánica de Israel. Pero no sé si hay aquí alguna duda, algún comentario, ¿no? Sí, supongo que todo está claro. Entonces, pues, pues vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta, en esta noche. Señor, gracias porque te has identificado plenamente con nosotros y estamos confiados en que tú regresarás, tú vendrás de nuevo, tú estarás con nosotros y nos dirigirás y nos guiarás en todo momento. Gracias por tu fidelidad y por tu gracia. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en nuestros corazones, glorifícate en nuestros pensamientos y gracias por tu fidelidad y por tu amor en esta hora. En el nombre de Jesús.